Advertencia, el siguiente material mostrado en el vídeo puede herir la susceptibilidad de algunos. El único fin de este vídeo es entretener al público, se recomienda discreción. Hola, muy buenas, hoy les traigo un caso aterrador que probablemente muchos no conocen, o tal vez sí. Se trata del misterioso caso del hoyo de Mel Butters. Todo comenzó en el lejano 1997 en el famoso programa radiofónico Costa a Costa, un espacio radiofónico que trataba sobre fenómenos paranormales donde los escuchas podían llamar para contar sus historias. Harvey, el anfitrión y locutor en aquel entonces, se caracterizaba por tratar los temas de forma seria sin ningún tipo de payasadas, por lo que las personas que llamaban eran personas que sabían el tono del programa y llamaban sobrias sin tratar de jugar una mala broma. Pero una noche cerca de la madrugada, una persona que se identificó con el nombre de Mel Butters, se comunicó al programa. El programa transcurría normal. Harvey dirigía el programa como de costumbre cuando su asistente en cabina le indicó que tenían a una persona al teléfono pero que hablaba con un tono un poco extraño. Carlos saludó preguntándole cuál era su nombre. El hombre dijo llamarse Mel Butters, quien por su voz se trataba de una persona ya adulta. Hablaba seriamente sin ningún titubeo tratando de engañar al locutor. Después de tanta presentación, Arle dijo que contara su historia, que para eso había llamado al programa. Mel, ni tardo ni perezoso, soltó su increíble historia. No dio referencias de su ubicación, hablaba con cautela, pero indicó que poseía un terreno de varias hectáreas que había adquirido en aquel entonces en Manastash Ridge, Washington, un pueblo escondido inaccesible en automóvil apenas, y había automóviles rodeado de montañas. Butters prosiguió con su historia contando que un día, mientras estaba limpiando su terreno, encontró un agujero inmenso. De 3 metros de diámetro, pero con inmenso se refería a que el pozo no tenía final. Estaba perfectamente trazado, los bordes perfectamente circulares, las plantas y árboles a su alrededor estaban a la orilla, ni siquiera raíces tocaban el pozo. Todo eso llamó la atención de Mel. Se asomó por el pozo, pero estaba muy oscuro, y lo que hizo Mel fue lanzar una roca para ver qué tan profundo era aquel pozo, pero jamás se escuchó el sonido de la piedra al caer. Se le hizo raro a Mel, quien se arrodilló nuevamente frente al hoyo, quien dijo que luego de eso se sintió un poco perturbado y retrocedió rápidamente unos pasos atrás, tranquilizándose. Caminó varios metros en busca de ya no una piedra sino algo más grande, hasta que encontró una gran roca. Levantándola con ambas manos, Mel se dirigió al pozo nuevamente, tiró la roca al agujero, pero sucedió lo mismo, no escuchó la roca tocar el suelo. Mel le dijo a Ar que aquella noche no durmió pensando que era ese agujero inmenso en su propiedad. Pesando de qué se trataba, dijo que al día siguiente volvió a aquel pozo, pero esta vez en su camioneta, contemplando desde adentro aquel agujero. Mel afirmó que la propiedad la había poseído durante varios años y que jamás se había percatado de semejante cosa. Entonces, montado en su camioneta, Mel se fue a la ferretería del pueblo, le pidió al vendedor que le vendiera todos los metros de soga que le pudiera vender. Extrañado, el vendedor accedió, pero con dudas de para qué quería tal mega cuerda. Regresó al hoyo llevando la cuerda de más de 20 metros de largo, la clavó en el suelo con un mazo y el otro extremo lo lanzó por el agujero. Su sorpresa fue tal que la cuerda cayó hasta lo más profundo, tensándose, indicando que ni siquiera había llegado al final. Sorprendido, regresó a su casa para no volver a dormir, pensando si se trataba de algo relacionado con el gobierno en ese entonces, famoso por sus conspiraciones y secretos ocultos. Al día siguiente contó su historia al pueblo, dándose cuenta de que ellos ya sabían de aquel agujero, incluso personas más grandes de edad que él. Muchas personas, avergonzados porque el señor Butters era una persona honesta y buena, se acercaron a él diciéndole que mientras él dormía, ellos durante varios años saltaban la cerca de su propiedad deshaciéndose de objetos antiguos tales como refrigeradores antiguos, televisores, basura e incluso partes de carros, arrojándolas al hoyo, ya que les salía más rápido y barato, ya que el basurero se encontraba a varias millas alejado del pueblo.
Mel no se molestó por eso, al contrario se asombró al ver que durante varios años habían arrojado basura y el pozo no tenía llenadera, pero la gente no compartía las mismas ideas, que él no se preguntaban el por qué ese agujero, simplemente eran pobladores que no les importaba, así que nadie le dio importancia al hoyo. Mel no preguntó con qué derecho habían traspasado su propiedad. Mel preguntó algo que tuvo varias respuestas que respondieron a no. Todas dijeron que nadie había escuchado si los objetos alguna vez hayan tocado el fondo. Pasaron varios días y Mel dijo a Ar que a menudo iba acompañado de personas, amigos y toda clase de persona que él pensara que lo pudiera ayudar a resolver el misterio. Un día, con la ayuda de otros pobladores y con un encargo que hizo en la ferretería del pueblo, que consistía en varios trozos de soga unidos creando un soga inmensa de 457 metros de largo, el primer intento que hicieron fue que aventaron toda la cuerda con un objeto atado a un extremo. La sorpresa fue grande cuando otra vez notaron que ni siquiera tocó el fondo, e incluso al jalar la cuerda ya no estaba el objeto que arrojaron. Hubieran podido dejar caer la cuerda si no estuviera atada a algo, e incluso la cuerda se hubiera perdido en el abismal agujero. A un señor se le ocurrió una idea rara. Tomaron una de las ovejas de Mel, la más grande del rebaño, la ataron cuidadosamente, luego descendieron a la oveja en el agujero. Mel dijo que siempre se arrepintió de haber hecho tal cosa. Resulta que cuando lograron descender a la oveja sintieron un fuerte jaloneo, seguido de unas fuertes vibraciones en la cuerda. Todos se miraron las caras asustados, afirmó Mel, y empezaron a tirar de la cuerda durante varios minutos. Fue un calvario, jalaban y jalaban de forma rápida pero con cuidado de no maltratar al animal. Cuando finalmente sacaron al animal, lo que antes era una enorme oveja con fino pelaje y blanco se había transformado en un trozo enorme de carne roja. Mel dijo al programa que parecía como si hubieran sacado las entrañas del animal y hubieran volteado hacia afuera, acompañada de un horrible olor a sangre y grasa. Pero lo peor vino cuando un señor que se encontraba ahí tomó al animal y lo recostó, analizándolo minuciosamente. A pesar de que ya no tenía pelaje, se percató que la panza de la oveja estaba echada con una gran cicatriz. El hombre tomó el cuchillo de un campesino y abrió al animal justo en la cicatriz. Los hombres alrededor, horrorizados, vieron que la panza no estaba hinchada. Resulta que la oveja estaba preñada. Mel jamás hubiera arriesgado un animal así en ese estado. Mel afirmó que aquella cosa en el vientre del animal no era un feto, era algo horrible que le habían introducido a la oveja. Todos esos minutos que tardaron en subirla a la superficie, Mel afirma que esa cosa tenía aspecto demoníaco y repugnante. Asustados por no saber qué hacer y ante tal abominación, lanzaron la oveja y al ser que llevaba adentro al hoyo, deshaciéndose de dos importantísimas pruebas muy valiosas. Meses después, Mel afirmó que con parte de su pensión, mandó a crear mediante una compañía pesquera un carrete de más de 24.384 metros, colocó el carrete sobre su camioneta, con la ayuda de varias personas dejaron caer una peonza bastante pesada amarrada al cordón. El aparato funcionó pero varias horas girando y dejando caer varios metros de cuerda, pero al final la cuerda no tocó el fondo. La historia se propagó por todo el país. Mel habló abiertamente de su experiencia y las personas que lo habían acompañado contaban la historia en restaurantes, bares, barberías, en todos lados. Fue así como se enteraron que ese agujero había estado ahí durante toda la vida, incluso antes de que el pueblo se construyera. Mel recibió todo el apoyo de los pueblerinos, pero ese fue su segundo peor error. La historia se popularizó. Una noche llamaron a la puerta de su casa muchos hombres. Se identificaron como autoridades del gobierno de Estados Unidos. Mel contó a Arbella que eso arruinó su noche, no solo por las extensas preguntas que le hacían, sino que le hacían preguntas bizarras. Una que más lo perturbó fue que si había escuchado alguna vez voces salir del agujero, o que si había tenido sueños relacionados con el hoyo o con criaturas que habían salido del hoyo, pero muy lejos de tranquilizarlo o hacerlo que olvidase todo eso que había observado, las autoridades hicieron que Mel se mortificara más hasta el punto de tener un estrés muy severo. Los agentes ofrecieron millonarias sumas de dinero por la propiedad del hombre. Mel no se opuso, pero les pidió tiempo para pensarlo.
Mel le dijo a Arbella que no quería que lo estafaran ya que su propiedad era muy valiosa ya que había invertido los ahorros de su vida, era como todas las personas del pueblo su único patrimonio cuando menos si se marchaba de ahí quería sacar un precio justo a la casa, ya que cuando el gobierno te compra algo nunca lo hace por el precio adecuado y Butters no quería que abusaran de él de esa forma, estaban hablando del esfuerzo de casi toda su vida los hombres del gobierno no tomaron bien esto y sacaron por la fuerza a Mel Butters o cual sea que sea su verdadero nombre forzándolo a salir incluso del estado, algunos contaron que su fue a Australia, aquella noche en el programa, fue legendaria Ar se comunicó varias veces con Mel hasta que le perdió el rastro nadie sabía si Mel era un charlatán o era verdad lo que dijo esa noche, cabe decir que en ese entonces Google Maps no existía. Existía un servidor llamado TerraServer que mostraba fotos satelitales de todo Estados Unidos. El final no lo contó Mel sino el mismo Arbella. Resulta que los radioescuchas emocionados por la asombrosa historia que escucharon esa noche intentaron obtener una foto de la propiedad de Mel Butters, tras búsquedas por TerraServer al final la encontraron pero aparecía censurada con un gran cuadro blanco tapando toda evidencia de si estaba o no ahí el agujero. Muchos han afirmado que hay vallas rodeando el lugar, y señales que indican que está prohibido entrar, entre otros comentarios. Si el vídeo te gustó dale me gusta, eso ayuda mucho para seguir haciendo este contenido, suscríbete si quieres seguir al tanto de mi material, gracias por su atención.